Buen día. En esta ocasión abordaremos el tema lixiviación selectiva. La lixiviación es una operación unitaria en la cual se lleva a cabo la disolución de uno o más componentes de una mezcla sólida por contacto con un disolvente líquido. Esta operación unitaria se encuentra dentro de la clasificación de las operaciones de transferencia de masa. Por lo tanto, es indispensable que exista un contacto íntimo entre el disolvente y el soluto para que éste se difunda en el medio, es decir, hacia la fase líquida. Un ejemplo de mezcla sólida son comúnmente los minerales, como la calcopirita, pirita, esfalerita, entre otros. La mayoría de ellos posee componentes valiosos y también proporciones considerables de componentes indeseables. Por lo tanto, el método de lixiviación se ha empleado especialmente en el procesamiento de estos materiales. Es decir, de cierto mineral se desea extraer o bien lixiviar un metal de interés. Para ello, se emplean especies químicas, también denominadas especies modificadoras, que son los agentes lixiviantes y oxidantes, cuya función es lograr la disolución de ese metal de interés. Pero esta disolución debe ser selectiva. Es decir, como producto se obtendrá una solución enriquecida con iones solamente de un metal en específico. Por ejemplo, en la figura se observan soluciones ricas de ion cobre que se ha extraído de un material que contenía plomo, hierro, níquel, entre otros. Es importante resaltar lo siguiente. Para que el proceso de lixiviación resulte eficiente, el mineral debe ser caracterizado, pretratado, ya sea química o físicamente. Estas etapas anteceden la fase de lixiviación. Sin embargo, el día de hoy no nos centraremos en estos aspectos, pero es importante señalarlos. Entonces, la selectividad en un proceso de lixiviación es importante porque permitirá obtener productos no contaminados, dando pauta a la generación de materias primas que puedan incorporarse fácilmente al mercado para su venta. Es importante evitar la formación de reacciones secundarias en los sistemas químicos, ya que al tratarse de materiales con múltiples componentes, la generación de subproductos es común. Y a su vez, estas especies secundarias están implicadas en el consumo y o la degradación de las especies reactivas. Por lo tanto, un proceso que implique selectividad es sinónimo de una extracción exitosa. Ahora bien, ¿cómo saber qué especies reactivas emplear? En primer lugar, es necesario conocer o en algunos casos determinar la composición química de la materia prima, para después realizar un análisis o estudio termodinámico con aquellas especies que ayudarán a disolver el metal objetivo. Una característica de este tipo de sistemas es la presencia de las reacciones de óxido-reducción o reacciones redox, que están relacionadas con la transferencia de electrones, es decir, la ganancia o pérdida de estos entre las especies reactivas, lo cual generará cambios en el estado de oxidación del metal, obteniendo especies en forma iónica. Dichas especies pueden representarse gráficamente por medio de los diagramas de predominancia, también conocidos como diagramas de tipo por D, que son una herramienta que permiten visualizar las especies que se han formado en el sistema químico y su prevalencia, dependiendo del potencial de óxido de reducción en función del pH. A través de este estudio teórico, se determinan las condiciones experimentales en donde será posible lixiviar la materia prima. También existen otros criterios para la elección de los reactivos. Por ejemplo, su costo, toxicidad, si son o no corrosivos, si es posible reutilizarlos, etc. Ahora veamos un ejemplo. El objetivo es extraer selectivamente oro de un material con aproximadamente 200 gramos de oro por tonelada, que también contiene cobre.
y este se encuentra como metal mayoritario. Para ello, se plantea el siguiente sistema, en el cual se ha propuesto a la tiurea, especie marcada en color rojo, como el agente lixiviante para la disolución de oro, y en azul se identifica el agente oxidante, en este caso peróxido de hidrógeno. Como se observa, la reacción química es posible gracias al valor del delta G. Entonces, como producto, se forma un complejo soluble oro-tiurea. El problema indica que en la muestra también hay presencia de cobre, un metal base, y además se encuentra como especie mayoritaria. Entonces, el cobre también reacciona con la tiurea y peróxido de hidrógeno, como se observa en la segunda reacción química, dando lugar a la formación de un complejo soluble cobre-tiurea. Si analizamos el sistema químico empleando un diagrama de zonas de predominio para las especies implicadas en el proceso, es decir, oro, cobre, tiurea, podemos observar que en la zona de color amarillo prevalece el compuesto formado por cobre y tiurea, y en el resto de las zonas marcadas también predominan especies de este metal, pero no de oro, o sea, el metal objetivo. Por lo tanto, se establece que no es posible extraer oro bajo estas condiciones. Entonces, hablamos de un proceso no selectivo. ¿Qué hacer para extraer el oro y además lograr la selectividad en el proceso? Una alternativa es incorporar especies reactivas adicionales en el sistema químico, por ejemplo, los agentes enmascarantes. Un agente enmascarante es un reactivo que evita el curso normal de un cambio químico. Su función es la formación de complejos estables con ciertas especies para que la reacción química principal no se vea afectada por reacciones secundarias. Para establecer qué agente o agentes emplear, se han establecido ciertos criterios que permiten determinar la afinidad entre las especies para coordinarse. Uno de ellos corresponde a la teoría ácido-base de Lewis, en la cual se establece que todo ligante, en nuestro caso agente enmascarante, será una base y la especie metálica se considera un ácido. Entonces, tanto ácidos como bases se catalogan como duros y blandos. Es así como este criterio establece que los ácidos duros forman enlaces más fuertes con bases duras y los ácidos blandos se coordinan preferentemente con bases blandas. En la tabla podemos encontrar la clasificación de algunas especies químicas bajo este criterio. De esta manera, en la literatura se encuentran reportadas tablas similares en donde se especifica qué agente se coordina mejor dependiendo del catión. Para el caso que estamos analizando, donde el cobre es la especie indeseable en el proceso, por lo tanto es la que se desea enmascarar, observamos que en la tabla se proponen algunos agentes para coordinar al metal. Por ejemplo, glicina, ácido ascórbico, carboxilatos, etc. Si consideramos estos últimos, especialmente el ion oxalato, veamos qué sucede. El cobre y el ion oxalato, especie que se representa en color rojo en las dos reacciones, forman complejos estables. Es importante destacar que el ion oxalato y el oro no se complejan. Esto se puede observar también en la tabla anterior. Entonces, analizando el sistema oro, cobre, tiurea y oxalato a través de un diagrama de distribución de especies, podemos observar lo siguiente. Los dos complejos cobre-oxalato. El primero se forma a partir de pH 1 y es predominante hasta un valor de pH 4. El segundo, cuya formación comienza en un pH de 2 y prevalece hasta medio básico. También puede generarse la especie soluble cobre-tiurea, pero no es predominante con respecto al complejo oro-tiurea, quien se comienza a formar en pH 1 y es la especie mayoritaria en el sistema. Es decir, con la incorporación del ion oxalato es posible enmascarar parte del cobre, permitiendo que la tiurea forme especies preferentemente con oro,
el metal de interés. La metodología presentada es una forma de analizar los sistemas químicos y cómo puede garantizarse la selectividad en un proceso de lixiviación. Claro que este estudio teórico tiene que corroborarse con pruebas experimentales. Por ejemplo, para el sistema analizado, se comprobó a nivel laboratorio la eficiencia del agente enmascarante en la extracción selectiva de oro y fue posible extraer porcentajes superiores al 80% del metal, mientras que cobre presentó una extracción menor al 5%. Estos datos corresponden a una muestra que fue pretratada física y químicamente, en donde no solo había presencia de estos dos metales, sino de otros más. Pero para fines ilustrativos se presentan únicamente estos resultados que comprobaron el análisis teórico abordado. Por lo tanto, se concluye lo siguiente. Con procesos de lixiviación selectivos, es posible el tratamiento de materiales multimetálicos. No hay disolución de impurezas y finalmente será posible obtener productos de alta pureza.